Pues quería preguntarte que cómo definirías tú la mentalidad financiera. Bueno, este es un tema muy interesante porque hay muchas definiciones y muchos enfoques posibles, Víctor. Pero fíjate, yo siempre pensé que la mentalidad financiera estaba directamente asociado a lo que pensábamos sobre el dinero. Pero luego me di cuenta, y más hablando con compañeros de profesión, que también tiene mucho que ver con las sensaciones, con las emociones que van asociadas con el dinero, ¿no? Porque tú puedes tener pensamientos acertados sobre el dinero, pero luego cuando te ves en una determinada situación, a lo mejor las emociones te juegan una mala pasada y entonces no eres capaz de ejecutar aquello que realmente tienes que hacer. Entonces yo creo que cuando hablamos de mentalidad financiera hay dos factores fundamentales, que es lo que pensamos sobre el dinero y cómo sentimos cuando hay alguna situación económica financiera que nos afecta de manera directa. ¿Y por qué crees que es importante la mentalidad financiera, incluso antes de que hablemos del dinero y todos estos temas? Bueno, la mentalidad financiera es algo absolutamente fundamental porque condiciona todo. Condiciona todo lo que tiene que ver con ingresos, todo lo que tiene que ver con gastos, con ahorro y con inversión. Y para tener éxito a la hora de ahorrar y sobre todo a la hora de invertir, bueno, y también a la hora de manejar, bueno, pues temas relacionados con ingresos y gastos, es fundamental que tengas una mentalidad financiera adecuada. No hace falta que seas un súper experto, pero sí es necesario que seas consciente de que lo que piensas y lo que sientes sobre el dinero puede afectar a tu futuro desarrollo. ¿Qué creencias crees que arrastramos nosotros sin darnos cuenta? Bueno, el tema de las creencias es fundamental porque aquello que crees condiciona tu manera de comportarte y de tomar decisiones. Entonces, bueno, creencias tenemos muchísimas y lo peor de todo es que no siempre somos conscientes de que las tenemos. Hay una serie de creencias sobre todo limitantes, que están arraigadas casi en la infancia, ¿no? Muchas de las cosas que pensamos sobre el dinero, pues tienen que ver con, pues sobre todo con lo que nuestros padres y nuestras madres nos han contado sobre el dinero o sobre lo que hemos vivido, ¿no? Y sobre lo que hemos experimentado. Pero el peso de las vivencias, es enorme. Y una creencia limitante se convierte en un obstáculo y un obstáculo te puede impedir ahorrar o invertir como deberías. Y dime, de todo este tiempo que tú has estado trabajando de esto, me gustaría saber como que cuál ha sido la frase o mensaje que tú has escuchado de la gente hablar que es lo más dañino a largo plazo. Bueno, pues Víctor, esa es una pregunta interesantísima. Hay muchas frases, pero a mí la que más me duele escuchar es esa frase tan repetida, sobre todo ya por una frase que repite sobre todo la gente más mayor, que es eso no es para mí, o no entiendo de eso, o ya es demasiado tarde. Me da pena porque realmente tener una buena mentalidad financiera y tener éxito en la gestión de tu dinero y en las finanzas y en la inversión realmente no es tan complicado. O sea, la gente cree que necesitas conocimientos de cirujano, pero esto se parece muchísimo más a conducir un coche o a montar en bici. Entonces, la teoría no es complicada de aprender. Lo que sí es complicado es la gestión emocional. Yo diría que fundamentalmente eso. Entonces, si alguien nos está escuchando ahora mismo y tiene esa sensación o ese pensamiento de yo no voy a ser capaz, bueno, tiene que eliminar esa creencia porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo es capaz. Es verdad que luego hay personas que tienen dificultades para ahorrar o, bueno, porque tienen un salario a lo mejor muy limitado o muchos gastos, muchas responsabilidades, pero de verdad es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Cómo crees que construimos nuestra mentalidad financiera? ¿En base a nuestro entorno? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo crees que podemos también luego mejorar esa mentalidad? Bueno, como ya hemos comentado previamente, todo lo que has experimentado en el ámbito familiar y en el ámbito social con tus amigos condiciona muchísimo todo. Y es verdad que si no, que si has vivido, por ejemplo,
en una familia que ha tenido problemas económicos o si tus amistades también tienen muchas dificultades, tienen sentimientos muy negativos, empiezas a desarrollar una mala relación con el dinero y unos malos hábitos. Entonces, para esto, lo fundamental es intentar, en la medida de lo posible, abstraerte, desaprender todo lo que crees que sabes sobre el dinero y comenzar, digamos, una nueva relación partiendo de cero. Yo creo que eso es lo fundamental. Y luego también, ¿qué son las finanzas personales para ti? Porque la gente, por ejemplo, yo opino que las finanzas personales solo es el dinero que tú manejas, cómo lo manejas y tal. Pero me imagino que luego tendrá como más profundidad eso. Sí, efectivamente, Víctor, tiene muchísima profundidad. Yo te diría, también sucede como con el tema de la mentalidad financiera. Cuando tú hablas de finanzas personales, te puedes estar refiriendo a muchas cosas. Yo diría que la mentalidad, o sea, perdón, que las finanzas personales son todas aquellas decisiones y acciones que tienen que ver con los ingresos, con los gastos, con el ahorro y con la inversión. Entonces, como comprenderás, realmente estamos hablando de muchísimas cosas, pero es que todas están directamente relacionadas y todas, una vez más, están bajo el paraguas de la mentalidad financiera, de la relación que tenemos con el dinero, cómo lo sentimos, cómo nos relacionamos con él. Eso es fundamental. ¿Y qué consejos tú darías a alguien que quiere empezar a manejar mejor su dinero personalmente? Bueno, esto es complicado porque, claro, depende muchísimo de la situación. Em, Claro, por ejemplo, los asesores financieros no te pueden dar una recomendación de inversión sin previamente hacerte un escáner de arriba abajo. Entonces, darte una recomendación general es complicado, pero lo que sí te puedo recomendar y que es algo que le puede ayudar a todo el mundo es enfocarse muchísimo en el tema de la educación financiera. Como ya he mencionado previamente, el tema de las finanzas tampoco tiene tantísimo misterio. Realmente es mucho más sencillo y es muchísimo más accesible de lo que la gente cree. Entonces, creo que sí, por ejemplo, para eso las redes sociales sí que pueden ser útiles, no todas, ¿no? Luego, si quieres, hablaremos más en detalle. Pero seguir a dos o tres personas en alguna red social que sepas que verdaderamente tienen conocimientos y tienen una experiencia dilatada, ir aprendiendo poco a poco de ellos, tampoco es impresionarse, no hay que estudiar 2 horas al día, pero sí, si vas consumiendo pequeñas pildoritas de contenido de educación financiera de gente que verdaderamente controle del tema, yo creo que te puede ayudar mucho. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que tú ves que la gente comete en cuando quiere gestionar sus finanzas personales? Bueno, el primer error está íntimamente relacionado con lo que hemos hablado. Yo creo que no educarse financieramente es uno de los grandes problemas. Y luego, yo veo que la gente en general tiene muchas dificultades para ahorrar, en muchos casos, verdaderamente porque o tienen ingresos bajos o tienen muchos gastos, muchas responsabilidades o cargas familiares, pero veo como cierto derrotismo. Hay mucha gente que pudiendo realmente invertir piensa, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si total, que voy a ahorrar 30, 40 euros? Y parece que eso, por ejemplo, es una cifra insignificante, pero si tú coges el hábito de ahorrar, si esa cifra se va haciendo cada vez más grande, si empiezas a ver cómo va creciendo, si empiezas a invertirlo adecuadamente, verdaderamente te darás cuenta de que no hay cantidad de ahorro pequeña. Bueno, sí que la hay numéricamente, pero quiero decir, cualquier pequeño ahorro es fundamental y te ayuda mucho a seguir creciendo y seguir evolucionando. Veo que hablas bastante de inversiones. Por ejemplo, digamos, ¿tú recomiendas más que tú inviertas por tu cuenta y, o sea, aprendas y luego inviertas por tu cuenta o más como que se lo das al banco para que el banco lo invierta por ti? Bueno, muy buena pregunta, Víctor. Desde luego, con muchísimo cuidado con el banco y sobre todo con los asesores del banco, porque es un error que se ha cometido con muchísima frecuencia. También, una vez más, creo que las grandes víctimas son las personas más mayores y que a lo mejor tienen menos formación o educación financiera. Tradicionalmente se acudía al banco cuando alguien quería invertir porque, bueno, decían, bueno, pues mejor hacerlo con esta persona que es de confianza. Pero hay que tener en cuenta que
el asesor del banco no trabaja para ti, realmente trabaja para el banco y el asesor lo que va a hacer es colocarte los productos financieros del banco o de aquellas entidades con las que tengas relación. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que es un asesor real normalmente es un comercial y entonces lo que quiere hacer es ganar dinero él y hacer ganar dinero a su entidad. Entonces, mm, no te va a hacer una mala recomendación, pero desde luego no te va a recomendar lo mejor, porque lo mejor, el mejor producto, el mejor activo probablemente no esté dentro de su cartera, dentro de lo que te puede ofrecer. Entonces, yo lo que te diría una vez más, y voy a ser muy pesado, educación financiera, muchísima, y luego no pensar que el banco es tu amigo, no pensar que el comercial del banco quiere lo mejor para ti porque no quiere lo mejor para él. Entonces, formarse y luego en un momento determinado, pues yo creo que puede ser muy interesante solicitar asesoramiento. Esto es algo que muy poca gente hace, pero en España y en otros países, en Europa, existe la figura del asesor financiero independiente. Esa persona no va a cobrar una comisión, o sea, esa persona te va a cobrar a ti y una vez te ha cobrado a ti, te recomendará lo mejor de todo lo que haya, ¿vale? Entonces, esa libertad va en beneficio suyo, pero también fundamentalmente en beneficio tuyo. Y yo creo que es una buena opción, pero no es imprescindible. Yo, por ejemplo, nunca he recurrido a un inversor. Siempre he investigado por mi cuenta y bueno, no sé si al final será mejor o peor, pero desde luego creo que es una opción que hay que considerar. ¿Por qué crees que es importante el ahorrar? Bueno, ahorrar es la base de todo. Si no consigues ahorrar, no puede haber inversión. Claro, hay que seguir siempre una serie de pasos. Lo primero que tienes que hacer es, digamos, ahorrar para tener un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia va destinado a solucionar un problema que tengas con carácter urgente. En segundo lugar, yo creo que lo que habría que hacer es cancelar las deudas no hipotecarias. Imagínate que tienes una tarjeta de crédito que has pedido para comprarte X, cosa que está mal hecha. Bueno, ese tipo de productos tienen unos intereses muy elevados, entonces hay que intentar cancelarlos cuanto antes. Y en tercer lugar, lo que tendrías que hacer es ahorrar lo suficiente como para tener un fondo de seguridad que te ayude en el caso, pues, de que te pase algo y que de repente, pues, te quedas sin trabajo, se te acaba el contrato. Entonces, bueno, que tengas ahí unos cuantos meses que te sirvan de colchón. Y a partir de ese momento, todo el dinero excedente que tengas, ya sí que lo puedes dedicar a la inversión. Pero claro, si no has ahorrado, si no tienes un fondo de emergencia, si no tienes un fondo de seguridad, realmente no deberías empezar a invertir. ¿Vale? Por eso, la clave de todo es el ahorro y canalizarlo adecuadamente hacia la inversión. Y en esta sociedad que se empuja tanto al consumo constante de comprar, comprar y comprar, ¿cómo nosotros podemos proteger el hábito del ahorro? Claro, eso que apuntas es absolutamente fundamental porque efectivamente todo está diseñado para que consumas. Desde que pones un pie en la calle, bueno, incluso aunque no lo pongas, simplemente con abrir el ordenador o con abrir el teléfono, te están bombardeando constantemente de manera explícita o implícita para que consumas. Entonces, verdaderamente es muy complicado no ceder ante la tentación. Yo creo que todos en algún momento cedemos, pero lo que hay que hacer es ser muy consciente de que esto sucede y entonces en ese momento tienes que pasar a otra dimensión, a otra fase, que es la que se puede denominar la del gasto consciente. Cada vez que vayas a realizar un gasto, yo lo que aconsejo es pregúntate si ese gasto te está acercando o te está alejando de tus objetivos. Porque si no contribuye a aquello que tú quieres conseguir, entonces probablemente sea un mal gasto. Yo creo que simplemente con esta recomendación ya nos puede, simplemente esta recomendación ya nos puede ayudar a hacerlo un poquito mejor con nuestro dinero y a ahorrar un poquito más. Luego, ¿por qué tú crees que hay que invertir? Porque hay mucha gente que piensa mm, que si invierte a lo mejor pierde el dinero y pues prefiere gastarlo o guardárselo en el banco. Claro, eh, es verdad que sucede mucho, sí, sí. Bueno, hay que ser consciente que toda inversión conlleva un riesgo, pero tú ese riesgo, digamos, lo puedes
Bueno, por supuesto lo puedes medir, lo puedes calcular, lo puedes estimar, pero también puedes elegir qué cantidad de riesgo quieres asumir. Hay distintos tipos de activos en los que puedes invertir y hay algunos que tienen más riesgo que otros, lógicamente. Toda inversión conlleva un riesgo, como digo, pero hay productos, por ejemplo, tú puedes invertir en renta fija, que es un producto bien invertido. Luego, bueno, habría que ver la calificación crediticia y la exposición al riesgo de cada tipo de activo, pero bueno, en principio son activos que tienen muy poco riesgo. Pero me estoy desviando de tu pregunta original, perdona, Víctor. Me preguntabas que por qué había que invertir. Bueno, hay dos motivos fundamentales. El primer motivo es no perder capacidad adquisitiva. ¿Vale? ¿Por qué perdemos poder adquisitivo? Debido a la inflación, debido a la subida generalizada y sostenida de los precios. Esto es algo que sucede constantemente y es algo que puede ver todo el mundo. Además, se comenta constantemente en medios de comunicación. Los precios van subiendo, subiendo, subiendo. Y si tú tienes 1.000 euros en el banco y no haces nada con ellos, pues lógicamente, pasado un año, pasado 2 años, tú seguirás teniendo esa misma cantidad de dinero, pero lo que podrás adquirir con ese dinero será cada vez menos bienes y cada vez menos servicios. Entonces, por eso yo diría que la inversión no es un capricho, es una necesidad absoluta. Y luego también, aparte, está el objetivo de intentar crecer, intentar aumentar tu patrimonio para que eso te permita acceder a un nivel de vida superior o a aquello que tú quieras hacer con el dinero que ganas. Luego, ¿por qué crees que la gente, o sea, aparte del miedo que tienen a lo mejor a perder el dinero, ¿qué otros miedos crees que pueden tener a la hora de invertir? Mm, bueno, yo creo que el miedo a invertir está directamente relacionado con lo que has comentado, con el miedo, ¿no? Pero porque mucha gente probablemente cree que invertir es como una especie de casino, donde tú llegas con tus fichitas, las vas depositando en la mesa y a ver qué pasa. Pero realmente no es así. O sea, hay muchísima más ciencia detrás de la inversión. Pero si tengo que pensar en algún otro tipo de miedo, yo pensaría, podemos relacionar esto con el tema de las creencias limitantes. Yo creo que mucha gente no invierte porque cree que no va a saber hacerlo o que lo va a hacer mal. O sea, tiene miedo a perder la pata, a perder a lo mejor algo de ese dinero y luego sentirse fatal. Y las personas a las que le sucede eso ya están prácticamente perdidas como inversores. Mucha gente entra en los mercados financieros sin tener la formación suficiente, sin saber lo que está haciendo, tienen una mala experiencia, salen, no retornan y entonces, ¿qué pasa? Pues que pierden poder adquisitivo y que dejan de crecer patrimonialmente. Y ahora mismo en la sociedad que está como tan abierta y tal, en la que cualquier persona puede invertir sin ser Warren Buffett, ¿en qué crees que podríamos invertir? Por ejemplo, ¿tú recomiendas que invirtamos en la bolsa, en criptomonedas, digamos, en bienes inmobiliarios? ¿En qué tipo de cosas podríamos invertir? Bueno, yo al no ser asesor financiero no te puedo dar una recomendación concreta de inversión. Sí te puedo hablar un poco de las opciones que hay. A grandes rasgos, tú puedes invertir en activos reales o en activos financieros. También están los criptoactivos. Activos reales, simplificando mucho, bueno, pues de todo aquello que puedas tocar. Lo has mencionado tú, por ejemplo, los inmuebles. Activos financieros, bueno, pues lo que tú puedes conocer y casi todo el mundo, pues renta fija, renta variable, fundamentalmente acciones o índices. Entonces, claro, todo depende muchísimo, pero en general yo creo que hay un error relacionado con la creencia de que hay que invertir en muchos activos. Y por ejemplo, por eso hay gente que se echa un poquito para atrás porque dice, "Buf, claro, es que no tengo dinero para invertir en inmuebles, invertir en oro, invertir en acciones y tal". Pero realmente esto es un error porque eh, basta con, o sea, una vez tomes la decisión de invertir, no tienes por qué invertir en varios activos, puedes invertir en inmuebles si quieres, o puedes invertir en metales preciosos, o si tienes el conocimiento necesario, que debe ser mucho, puedes invertir a lo mejor en alguna criptomoneda si realmente entiendes cómo funciona y si realmente entiendes el fenómeno cripto.
Pero lo maravilloso de todo esto es que hoy en día hay muchísimas, muchísimas opciones. Y lo que tienes que hacer es escoger aquella opción, aquel activo con el que mejor te sientes. Y lo fundamental es que lo conozcas en profundidad. Yo, por ejemplo, creo que lo mejor, o sea, yo tengo amigos que invierten en inmuebles y creo que, bueno, que es una inversión que puede llegar a ser interesante, pero yo no entiendo, yo no domino ese mercado. Entonces, por eso no entro en él. Sí que domino más el tema de los mercados financieros, concretamente el tema de pues los fondos de inversión, sobre todo los indexados y los ITFs, y por eso invierto en eso. Pero alguien que no lo conozca, alguien que no lo entienda, no debe invertir en eso. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que la idea con la que nos tenemos que quedar es que hay muchísimas opciones, el acceso es muy fácil, pero lógicamente hay que estudiar todo muy bien y solo invertir en aquello que realmente entiendas. En cuanto a lo que has dicho tú de que no hace falta invertir en varias cosas a la vez, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, varios youtubers o de TikTok o Instagram que te dicen de que inviertas en varias cosas para así amortizar los beneficios, porque a lo mejor puedes decir, el oro sube y luego a lo mejor los bienes inmuebles bajan. Y entonces, claro, a la gente se le da a entender de que así pues como que dividir los problemas estos de perder o ganar dinero. Y luego quería preguntarte también qué errores deberían evitar la gente para invertir en el primer minuto. Vale, bueno, vamos por partes, Víctor. Lo primero que comentas tiene un nombre, es diversificación. Pero para diversificar no hace falta que inviertas en distintos tipos de activos. Tú, por ejemplo, puedes invertir en renta variable, en acciones, y hacerlo de forma diversificada. Es verdad que a la hora de, si quieres ya construir una cartera, digamos, muy sólida y muy profesional, entonces ahí, claro, lo que tienes que buscar es la rentabilidad, tienes que buscar la mejor relación entre rentabilidad y riesgo. Y ahí el tema de la diversificación sí que es fundamental. Pero no hace falta, es lo que te comento, o sea, no hace falta, si tu objetivo es diversificar, reducir riesgos, en función sobre todo teniendo en cuenta de toda la teoría de los ciclos económicos, no hace falta que inviertas en activos muy distintos. Puedes estar en un activo o en dos y tener una cartera suficientemente diversificada. Luego, en un mundo ahora con tantas comparaciones de compararte con el otro, el vecino, con el amigo, el compañero, ¿qué problemas crees que eso puede afectar? O sea, ¿cómo crees que eso puede afectar a nuestra vida cotidiana y a la forma en la que pensamos financieramente? Bueno, yo creo que tendemos a pensar que toda comparación es mala y perjudicial. Y en este tema no lo tengo del todo claro. Yo creo que si tú, por ejemplo, tienes un objetivo eh, financiero determinado, que está bien medido, que es realista, y conoces a una persona que ya lo ha logrado, yo creo que compararte con ella y ver qué es lo que ha hecho o escucharla, creo que sí que puede ser beneficioso. Otra cosa es que tú te compares con una persona que a lo mejor esté fingiendo o con una persona que a lo mejor esté demasiados escalones por encima de ti. Si a ti esa comparación te genera un malestar, o si esa comparación te lleva a querer acelerar el proceso y eso hace que tomes malas decisiones, entonces sí que creo que es un problema. Pero insisto, no creo que todas las comparaciones sean... Creo que compararte con otra persona no tiene por qué ser necesariamente si lo haces bien y con cabeza. Ahora mismo, como la gente quiere todo inmediatamente, porque, por ejemplo, mucha gente decide comprar por Amazon porque te puede llegar al día siguiente. Pues digamos, ¿qué nos cuesta ver ahora que lo queremos todo ya? Sí, este es un gran problema, el de la inmediatez, porque sobre todo en el ámbito de la inversión, si verdaderamente quieres tener muy buenos resultados, tienes que pensar a medio y largo plazo. Ahí es, esto no quiere decir que tengas que sacrificarte y estar durante 20 o 25 años metido debajo de un puente ahorrando todo e invirtiendo, ¿no? O sea, también hay que disfrutar del dinero y sobre todo es importante que el ahorro y que lo que consigas mejore tu vida sin tener que esperar tantísimo tiempo. Pero claro, la inmediatez, esta inmediatez
en la que vivimos y a la que estamos tan acostumbrados rema en dirección opuesta. Entonces, claro, la gente quiere gratificación instantánea. Y a mí muchas veces, bueno, yo colaboro con un centro educativo y en ese centro educativo se me acercan muchas personas, alumnos, pero profesores también, y me dicen, no, yo es que quiero hacer crecer mi dinero de aquí a 6 meses o de aquí a un año. Bueno, eso es muy difícil, o sí que se podría conseguir, pero bueno, invirtiendo en activos de mucho riesgo y que al mismo tiempo llevan mucha volatilidad. Entonces, yo creo que un buen hábito financiero es dejar de pensar en mañana, dejar de pensar en dentro de un mes y empezar a pensar en dentro de 5 años, 10, 15, etcétera. Ahora mismo tenemos una formación, o sea, tenemos muchísima información, puedes tener información, todo está abierto en Google, en ChatGPT, en todos lados. Entonces ahora estamos como muy bien informados, pero a veces estamos como desinformados, yo creo, porque hay mucho ruido que a lo mejor nos puede alejar de las decisiones que son buenas. Sí, totalmente. Yo creo que, claro, depende de la fase que estés atravesando como inversor. Pero cuando todavía estás intentando ahorrar y todavía no tienes nada invertido, yo creo que hay mucha información de mucha calidad. No en todas las redes, no en todos los sitios, pero sí creo que si estás bien asesorado, si vas de la mano de alguien o tienes a alguien que ya haya recorrido parte del camino y que te pueda aconsejar, no necesariamente un profesional, ¿vale? Puede ser una persona, algún familiar o alguien de tu entorno. Creo que esa cantidad de información puede ayudarte mucho. Sin embargo, curiosamente, y esto es contraintuitivo, pero pasa mucho, una vez que has invertido, eh, estar sometido a demasiada información te puede llegar a perjudicar. Pues, suena un poco raro, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, bueno, pues consigue empezar a ahorrar, consigue empezar a invertir y como ya he comentado, en la inversión lo fundamental es el largo plazo. Pero claro, empiezan a recibir información, sobre todo información a través de medios de comunicación o también en YouTube, información como muy catastrofista. Esto se hunde, esto va a ir mal. Entonces, esta gente, ¿qué hace? Pues cierra sus posiciones o se desinvierte esperando el buen momento para volver a invertir. Entonces, en ese procedimiento, lo que hacen es perder muchísima, muchísima rentabilidad. Es un error muy frecuente. Entonces, eh, hay que aprovechar la buena información disponible que existe, pero una vez estás invertido, es fundamental que sepas qué está pasando en el mundo, pero bajar un poquito el listón y no estar pendiente de todo lo que sale en materia financiera. Como tú ya ibas comentando de YouTube y otras muchas redes, quería preguntarte también sobre tu opinión sobre las redes sociales, qué imagen nos puede dar sobre el dinero, porque hay algunos que te vienen aquí y te cuentan lo bueno y otros que te cuentan lo malo. Otros te dicen ni lo bueno ni lo malo. Pero claro, yo, por ejemplo, teniendo tanta gente, normalmente buscas y dices, vale, este tiene 5 millones de oyentes o 5 millones de suscriptores o lo que sea y a lo mejor piensas que ese es el que sabe más, aunque a lo mejor el que tenía 5.000 seguidores tiene, digamos, un doctorado y el otro que tiene 5 millones aprendió por su cuenta y puede saber más que el del doctorado o puedes tener como que, ¿cómo sabemos nosotros a quién escuchar y a quién no? Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, Víctor. Hay que tener muchísimo cuidado porque efectivamente hay personas con millones de seguidores que sí que saben mucho y hay otras personas que con ese mismo millón de seguidores no saben prácticamente nada. Y lo mismo sucede con las personas que están empezando. Sobre todo, fíjate, quiero hablar un poco de LinkedIn porque para mí yo es la red social en la que más he aprendido de economías y de finanzas. Y ahí hay personas buenísimas, muy potentes, que a lo mejor tienen 1.000 seguidores o que están por debajo de los 1.000 seguidores y que publican un post buenísimo y que a lo mejor tienen una reacción o dos. Lo mismo pasa con los bloggers. Hay bloggers extraordinarios que prácticamente nadie lee. Entonces, esto es un proceso, esto es muy difícil saberlo de primeras, pero la clave es empezar a informarte, empezar a educarte en el ámbito financiero. Y cuanta más información tienes, más criterio desarrollas a la hora de decidir efectivamente esta persona sabe o no sabe. Entonces, en base a lo que hemos comentado,
¿De quién me puedo fiar? No te fijes en el número de seguidores. Fíjate en la calidad del contenido, en lo que aporta, en la intención eh, que se ve que hay detrás. Porque yo creo que eso es relativamente sencillo. Tú cuando ves algo, creo que es bastante fácil diferenciar si ese contenido está orientado a lograr más seguidores o si, por ejemplo, está orientado a verdaderamente aportar valor añadido. Luego, ¿cómo nosotros cambiamos nuestra relación con el dinero? ¿Qué pasos tenemos que tomar? Esto es verdaderamente muy complicado por lo que comentábamos, porque estamos hablando de mentalidad financiera, estamos hablando de creencias limitantes, estamos hablando de bloqueos mentales. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser consciente de lo importante que es el tema de la mentalidad financiera y también ser consciente de que el cambio no se puede obrar de un día para otro. Entonces, creo que hay que leer sobre mentalidad financiera, que hay muchos libros excelentes, y luego ir pasito a pasito, pasito a pasito, porque es un proceso muy largo. Luego, creo que otra de las cosas fundamentales que hay que hacer es hablar más de dinero con nuestra familia, si puede ser, y si no es posible, con nuestro entorno porque hablando de dinero se puede aprender mucho. Se puede aprender mucho de lo que los otros hacen y de las decisiones que toman y también de lo que nosotros hacemos, de lo que decidimos y de lo que comunicamos al exterior. ¿Tú crees que se pueda desaprender, digamos, lo que llevamos desde niños? Porque, por ejemplo, hay muy buenos libros, como puede ser lo de el libro este de, es que ahora no me sale el nombre, el que salía la cara de un asiático que es y luego el libro era morado y decía sí, ya me acuerdo, el padre Padre, rico, el padre, padre padre rico, padre pobre. pobre. Sí. Digamos que, por ejemplo, eso me da a pensar, por ejemplo, no me lo he leído, por ejemplo, pero es muy recomendado, ¿no? Pues como de el padre rico y el padre pobre te enseñan sobre la educación financiera de manera muy distinta. ¿Tú crees que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad financiera aún así de que mi padre me ha enseñado así, 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 y luego nosotros podemos cambiarlo ahora a futuro? Sí, estoy absolutamente convencido de que se puede cambiar. Mira, te pongo un ejemplo personal. Yo he nacido en una familia absolutamente maravillosa, me siento muy, muy afortunado de ello, de los padres y de la hermana que tengo, pero es verdad que ellos, en cuanto a dinero, yo creo que no se han formado mucho y creo que han desarrollado una relación un poco extraña y sobre todo muy, muy, muy conservadora. Eh, yo, de hecho, alguna vez, bueno, mis padres tienen una buena posición económica y siempre que saco el tema de la inversión y tal, es como, bueno, no, 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 Beltrán, déjame que yo tengo ahí un depósito a plazo fijo, no me quiero complicar. Entonces, bueno, yo creo que el mío es un buen ejemplo de que efectivamente, aunque nazcas en un entorno muy conservador, con unas ideas muy concretas sobre el dinero, creo que la formación me ha ayudado mucho a lo que tú decías, desaprender, partir de cero y crear una nueva relación con mi dinero que me permita seguir creciendo. ¿Y qué hábitos crees que podríamos desarrollar para ahorrar o para invertir? ¿Cuáles hábitos simples y sostenibles nos recomendarías empezar a hacer? Bueno, claro, esto depende mucho de la fase en la que estés, del tipo de persona que seas, pero en relación a los hábitos, yo creo que lo fundamental es, creo que lo hemos comentado antes, pero yo creo mucho en pequeños avances, avances milimétricos, pero sostenidos en el tiempo. Es decir, ir muy poquito a poco, muy poquito a poco. En este ámbito no puedes intentar dar grandes cambios, ¿no? Es como la persona que ha estado 30 años o 40 años de su vida tirado en el sofá y de repente quiere correr la maratón, ¿no? No puedes, el primer día no puedes pretender correr 5 o 10 kilómetros, tienes que ir muy poquito a poco. Y para mí, un hábito fantástico es intentar todos los días consumir un poquito de contenido en materia de educación financiera, aunque sea leer un post en LinkedIn que vas a tardar 2 minutos, o aunque sea leer un artículo de mentalidad financiera en un blog. Yo creo que ese es el mejor hábito financiero que se puede tener. Oh, me acuerdo que hace unos días me comentaste de que tenías un libro.
Me gustaría que comentaras un poco de qué va el libro, cuál es el título, qué tratas en el libro. Bueno, Víctor, pues quizá me expresé mal, pero el libro no está, no está acabado todavía. Vale, estoy terminando de escribirlo en estas fechas. Y bueno, pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Está dividido en tres partes. Hay una primera parte de mentalidad financiera, que es la que más me ha gustado escribir, porque creo que es un tema que no está suficientemente desarrollado. Luego hay un segundo bloque que habla de gestión de dinero y está muy enfocado en el tema de gasto y ahorro. Y luego ya la tercera parte, que representa aproximadamente un 50% del libro, es inversión pura y dura. Y ahí, bueno, pues cuento un poco mi experiencia y muestro un poco cómo funcionan los mercados financieros, con el objetivo de que la gente pierda un poco el miedo y se dé cuenta de que verdaderamente esto no es tan complicado como parece. Y ya para cerrar con broche de oro, me gustaría que dieras tres consejos. El primero, pues digamos, cómo ahorrar, en qué ahorrar y en qué no, sin bajar nuestro estilo de vida, ¿no? Y luego el segundo, cómo diversificar los gastos que tenemos. Y el tercero, para alguien que quiere empezar a invertir. Vale, Víctor, te voy a juntar las tres preguntas en una, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero decir es que, claro, se habla mucho sobre ahorro, sobre técnicas de ahorro, y es verdad que hay gente que lo tiene muy difícil porque llega a fin de mes muy al límite. Pero me gustaría rescatar ese consejo que di al principio, ¿vale? Antes de gastar, piensa bien si ese gasto tiene sentido o no para ti, ¿vale? Eso es fundamental. Simplemente haciéndote esa pregunta, yo te aseguro que vas a empezar a ahorrar. Y luego, antes de ahorrar, vuelvo una vez más, es fundamental un fondo de emergencia, cancelar tus deudas no hipotecarias, empezando por las que tengan tipos de interés más altos, tener un fondo de seguridad y a partir de ese momento ya estás en disposición de empezar a invertir. Pero primero tienes que formarte. Y cuando tengas una buena formación, entonces ya puedes dar el paso adelante. Y digamos, la parte de diversificar gastos, me refiero en sentido de tipo, a lo mejor gastos no digamos necesarios o innecesarios, porque yo tengo, Ya estaba viendo que se acababa. pues como te iba comentando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él tiene los gastos súper diversificados. Tiene a lo mejor un gasto para la comida en su casa, otro gasto de comer fuera, otro gasto del alquiler, gastos fijos. Y yo pienso que está bien tenerlo así, pero tampoco yo tengo tiempo como para diversificarlo tanto. Él lo tiene incluso en un Excel y todo. Y luego yo he visto, por ejemplo, en muchos posts últimamente en LinkedIn que te dice, no te hace falta ahí tener un Excel enorme, gigante, para diversificar tus gastos o ver en qué puedes ahorrar de esos gastos y tal. Que literalmente con una foto a tu ticket de la compra, ¿no? Lo mandaba al ChatGPT y ahorraba un dinerillo. Yo vi ese post y dije, una persona que también está usando el ChatGPT para, pues, personalmente, pues, para ahorrar o lo que sea. Y yo quería preguntarte que cómo deberíamos diversificarlos más. Vale, claro, al principio no te había contestado porque al hablar de diversificación pensé que me estabas hablando de activos dentro de una cartera de inversión. Creo que tú te refieres a clasificar. Entonces, bueno, aquí la verdad es que hay muchas recetas, hay muchas teorías. Al final, lo que tienes que hacer es hacer aquello que encaje contigo y que te exija lo suficiente como para que tú te lo tomas en serio, te lo puedas tomar en serio y hacer un seguimiento real. Entonces, en este sentido, mi recomendación es, si te encanta trastear con el ordenador, con el Excel y todo, y quieres hacerlo, me parece genial y cuanto más desglosado esté, mejor. Pero si no es tu caso, entonces yo lo que te recomendaría claramente es que utilices alguna de las muchísimas apps que hay eh, destinadas básicamente a esto. Ahora mismo es que no me viene ningún nombre a la cabeza, pero estas apps de finanzas, de control de finanzas, lo que hacen es
conectarse directamente a tu cuenta del banco y son ellas las que te hacen toda la clasificación en función de, bueno, la verdad es que las posibilidades son enormes, porque una vez entras en este tipo de plataformas, puedes decirle qué tipo de información quieres que te dé, si quieres establecer, digamos, límites de gasto para una categoría u otra. Entonces, yo creo que ya que existen esta serie de herramientas, lo más recomendable es utilizarlas porque creo que verdaderamente pueden ser muy útiles a la hora de ahorrar y de planificarte. Pues muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación al podcast y también por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias y a tu disposición cuando quieras para ¿Vale? repetir. Muchas gracias. Espero poder tenerte Venga, también nada. próximamente en otro futuro episodio hablando de otros temas financieros. Vale, si quieres entramos más a fondo en el tema de inversión, que yo creo que ha quedado un poquito, bueno, lo hemos visto un poquito por encima, hemos visto alguna cosa interesante, ya sabemos que es lo importante que es diversificar, pero sí, se puede profundizar un poco. Así que nada, hasta cuando quieras, Víctor. Vale, perfecto. Espero que tengas un buen día. Igualmente, Víctor. Chao.